Hola a todos, hoy quiero mostrarles qué es lo que veremos en este curso de Civil 3D 2020. Aprenderemos, como dice ahí, desde cero todas las herramientas que son necesarias para la creación de infraestructuras. Recuerden que las infraestructuras dentro de la ingeniería civil son todas aquellas construcciones que se dan por debajo del suelo, ¿ok? Entonces, Civil 3D es una herramienta orientada hacia esa dirección. En el cálculo de movimiento de tierra, modelado de terrenos, modelado de canales, modelado de calles y así sucesivamente. Todas esas tipos de actividades que se generan diariamente en la construcción se van a poder modelar con este programa. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva para ver cuáles son los conceptos básicos que vamos a tratar dentro de este curso. Por ejemplo, aquí en el curso vamos a aprender el entorno de Civil 3D. Vamos a aprender acerca de los estilos de los objetos. Ya veremos más adelante a qué nos referimos con objetos. Son objetos de Civil 3D. Los estilos de los textos o labels y la creación de plantillas o templates que nos van a permitir heredar esa información de los estilos que ya hemos creado de objetos y textos a nuestros siguientes proyectos, de tal manera que no tengamos que digamos, trabajar doble y hacer cada vez que vamos a crear un nuevo proyecto, crear nuevos estilos, y eso lleva mucho tiempo. Así que aquí aprenderemos cómo heredar todos esos estilos mediante la creación de plantillas. Como primer tema principal vamos a ver el manejo de puntos. Todo lo que tiene que ver con puntos de topografía lo vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo importamos estos puntos hacia el programa. Vamos a ver que vamos a necesitar acceder al uso de archivos de tipo CSV y TXT, así como luego la configuración de un description key, que no es más que un archivo donde se van a configurar todos los elementos de la descripción que tiene un punto para ser aplicado un estilo de punto y un estilo de texto. Lo veremos en detalle más adelante. Así como también veremos la edición de los estilos de los puntos y la edición de los objetos dentro del model, ¿okay? Entonces, en el manejo de puntos vamos a ver también manejo de grupos de puntos, vamos a ver filtros, y el siguiente punto entonces es el manejo de superficies. Para poder generar superficies necesitamos la información de los puntos. Una vez que tenemos ya la información de los puntos importados hacia el programa, entonces podemos crear nuestra superficie. Pero también existen otras maneras de crear la superficie, como lo son por medio de curvas de nivel. Aquí en este curso vamos a ver las dos. Vamos a ver la creación de superficies a partir de puntos y la creación de superficies a partir de curvas de nivel. También aprenderemos todas las herramientas de edición que existen para poder editar y depurar nuestras superficies, porque la representación de una superficie no es solo importar y generar la superficie, sino depurarla y poder hacer que esa superficie se parezca lo más cercano a la realidad, de tal manera que nuestro cálculo de movimiento de tierra sea un cálculo que no esté viciado con errores. Bien, aprenderemos también las herramientas de breaklines, que veremos más adelante cómo utilizando este tipo de elementos podemos también ayudar al programa a que la configuración de la superficie sea un poco más detallada y también a la vez sea más intuitiva. La creación de alineamientos lo vamos a ver entonces cuando vayamos a tener ya una superficie y queremos comenzar a modelar una calle, modelar un puente, modelar un canal, ¿okay? Entonces, dentro de la aplicación vamos a aprender cómo crear estos elementos a partir de objetos ya existentes, por ejemplo polilíneas. Y también veremos entonces cómo editar posteriormente esos elementos de alineamiento con el Geometry Editor. A partir de este elemento vamos entonces a poder configurar las curvas, vamos a poder configurar los textos también. También veremos más adelante la parte de la creación de alineamientos de transporte, que se diferencian mucho de los alineamientos de urbanizaciones, puesto que los alineamientos de transporte están basados en la perspectiva del AASHTO, ¿okay? Luego que tenemos un alineamiento creado, veremos lo que es la creación de los perfiles. Los perfiles no es más que una representación o una proyección de un alineamiento sobre una superficie existente, ¿ok? Entonces, cuando vayamos a crear los perfiles, vamos a necesitar una superficie, y luego que hayamos creado los perfiles podemos
generar los perfiles de diseño. Existen dos tipos de perfil. El perfil de una superficie, que es la que se crea a partir de la base de datos de puntos o las curvas de nivel. Y luego existen los perfiles de diseño, que son los que requerimos para poder modelar más adelante nuestros corredores o nuestras representaciones de calles o cualquier otro tipo de elemento que se adapte a la utilización de corredores. ¿Okay? Luego que hemos visto la parte de la creación de perfiles de diseño, entonces pasaremos a la creación de corredores. En la creación de corredores vamos a ver todo lo que tiene que ver con el Tool Palette, que es la herramienta que se requiere para poder crear los assemblies, que los assemblies vienen siendo las partes que conforman una sección típica dentro de Civil 3D. Una vez que nosotros hemos configurado nuestros assemblies, podemos comenzar entonces con el modelado de el corredor. Es necesario saber que al momento de crear una sección típica o un assembly, en este caso así es como se le conoce en Civil 3D a una sección típica, es necesario conocer cuál es la filosofía que hay detrás de la creación y saber cómo crear un assembly de tal manera que ese assembly se adapte al perfil de diseño que nosotros hemos colocado en la sección de los perfiles. Una vez que ya hemos modelado nuestro corredor y hemos generado la superficie de los corredores, veremos entonces el cálculo de secciones de las secciones transversales. ¿Okay? Entonces para ello vamos a requerir generar unos elementos que se conocen como sample lines. Los sample lines no son más que unas líneas que se colocan perpendiculares al alineamiento y se colocan cada cierta estación, de 10 en 10, de 20 en 20, y son las que nos van a permitir entonces generar una vista de sección en ese punto. Los sample lines no solo se generan en secciones de 10 en 10 y de 20 en 20, sino donde también nosotros requerimos mostrar una sección cualquiera. Por ejemplo, en los casos donde tenemos tuberías que atraviesan las calles, ahí también necesitaremos una sección, una vista de sección. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tenemos la vista de sección, podemos generar nuestro cálculo de movimiento de tierra, porque todo esto está conectado. Los section views están conectados con los sample lines están conectados con las secciones transversales y así sucesivamente. Entonces, una vez que ya hemos podido generar nuestro movimiento de tierra, entonces procedemos a la representación del movimiento de tierra en tablas. Estas tablas se pueden tanto incorporar al programa como exportar hacia un Excel. Luego que veamos esto, vamos a ver un tema que es digamos alternativo, que se llama gradings o terracerías, que se utiliza comúnmente para modelar terrenos que no tienen que ver con corredores. ¿Okay? Hago la aclaración. Cuando nosotros tenemos un corredor, sabemos que tenemos un alineamiento de por medio. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a ver terracerías, no existen alineamientos, sino que simplemente existen elementos que se conocen como feature lines, que no son más que polilíneas en 3 dimensiones, cuyas polilíneas en 3 dimensiones nos sirven entonces para generar superficies y posteriormente también nos sirven para generar un talud de esa superficie al terreno existente. Entonces, ¿qué viene siendo el grading? La generación de taludes. Taludes que no tienen que ver con elementos de corredores. Entonces, la generación de estos taludes nos ayudan a modelar plataformas de terreno que no están asociadas a ningún corredor, y para ello entonces tenemos dos casos. El primer caso, vamos a tener una cancha de tenis en la cual vamos a modelar esta parte de esta plancha de la cancha de tenis, y luego vamos a modelar las terracerías entre lotes. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la filosofía que hay detrás de la modelación de terrenos de lotificación, y con esta herramienta de grading lo podemos hacer de una manera muy intuitiva. Por último, veremos el tema de tuberías o redes de tuberías. Bien, aquí hago la aclaración que en esta parte de las redes de tubería no vamos a ver nada que tenga que ver con diseño, porque se supone que cuando llegamos a un Civil 3D ya tenemos el diseño listo y solo vamos a representarlo. ¿Por qué razón? Porque en la mayor cantidad de los países donde se presenta esta información, ya existen tablas y existen elementos que están, digamos, preconfigurados para que se presente la información, y digamos que hacerlo en un programa como Civil 3D, o sea, hacer el cálculo hidráulico en un programa como Civil 3D también se podría hacer, pero también sería doble trabajo, porque al final
tendrías que presentarlo con las tablas de Excel que se requieran en cualquier municipio, ¿no? Entonces por esa razón no vamos a ver nada de diseño, y lo que queremos realmente es ver cómo el programa utiliza la herramienta para representar ese diseño de las tuberías. Entonces, como primer punto vamos a ver la configuración, y luego veremos la planta o la representación en planta. Veremos cómo se representan estas tuberías y estas cajas de las tuberías en planta. Veremos también cómo, luego que ya tenemos la configuración de todas las tuberías, cómo representar esta información en el perfil que está amarrado al alineamiento donde se coloca este sistema de tuberías, ¿ok? Y bueno, y por último veremos que también tendremos que crear un alineamiento adicional en la sección de las tuberías que no están amarradas a ningún alineamiento. Así que esto va a ser lo que vamos a ver a grandes rasgos dentro de este curso. Esperamos que este curso sea de su agrado, y estaremos también a la orden para cualquier consulta, cualquier cosa que ustedes vean que se requiere, digamos, expandir un poco en los videos. Ustedes con toda confianza pueden hacerlo en los comentarios que vamos a tener en esta plataforma. Nos vemos entonces en el siguiente video.